Hola, ¿qué tal? La Revolución de Octubre de 1917 fue un evento central dentro de la historia de Rusia y, de cierta manera, para el mundo también, pues implicó la formación del primer Estado comunista. Sin embargo, toda revolución tiene un origen, una llama que prende la mecha. ¿Cuál era la situación del territorio ruso antes de la Revolución bolchevique? En este video echaremos un rápido vistazo. A pesar de haber sido un imperio de facto, el imperio ruso recién se declara en el año 1712. Con esto, Rusia empieza su relacionamiento con el resto de Europa. Sin embargo, con la llegada del siglo XIX, se vivieron tiempos turbulentos para todo el mundo, tanto Europa como América. Las revoluciones liberales. En 1649 se estableció la Mancomunidad de Inglaterra. En 1776 se declaró la independencia de las 13 colonias, lo que se volvería después Estados Unidos. En 1789, Francia vivió su revolución que derrocó la monarquía y sacudió al mundo entero. Para 1848, Europa estaba en llamas. El Imperio ruso consideraba las revoluciones liberales europeas como un peligro para su existencia, por lo que se dedicó a ayudar a sus aliados a sofocarlas. Uno de los primeros intentos revolucionarios en el imperio tuvo que ver con un grupo de oficiales del ejército durante el gobierno de Alejandro I. El imperio ruso seguía viviendo con el régimen feudalista y de servidumbre a principios del siglo XIX. Los oficiales se inspiraron en la revolución estadounidense e intentaron aprovechar la muerte de Alejandro I para hacer el golpe. Pero fueron detenidos. Sergei, el revolucionario devoto. En 1840 existía un círculo de intelectuales rusos conocidos como el Círculo Petrasevsky. Ellos fueron vigilados por el gobierno, pues leían libros prohibidos y debatían ideas reformistas, aunque no eran explícitamente revolucionarios. En aquel grupo empezó a aparecer una idea de hombre revolucionario nihilista. Este arquetipo fue adoptado por Sergei Nechayev, quien fue un personaje poco conocido pero cuyas ideas influenciaron el gobierno posterior a la revolución de 1917. Sergei era de una generación que comenzaba a considerar la idea de la revolución como una religión. Una de sus obras más conocidas es el Catecismo del Revolucionario, en la cual exponía: el revolucionario es un hombre condenado. No tiene intereses personales, ni negocios, ni emociones, ni apegos, ni propiedades, ni nombre. Todo en él está absorbido por el pensamiento único y la pasión única de la revolución. A pesar de haber nacido en una situación familiar y económica bastante mejor en comparación de los campesinos rusos, la vida de Sergei se llenó de traiciones y muerte. Fue profesor particular y se trasladó a la Universidad de San Petersburgo. Hacia 1868, estaba involucrado con varios grupos conspiratorios. Al siguiente año, huyó al extranjero y conoció al pensador anarquista Bakunin. También, en 1869, estuvo involucrado en el asesinato de un desertor de su grupo, llamado Ilya Ivanov. Sergei consideraba a Ilya como un peligro potencial y decidió matarlo. Él, junto a sus aliados, enterraron el cuerpo en la nieve a las afueras de Moscú. Luego, huyó a Suiza. Es ahí donde Sergei escribiría su polémico libro Los fundamentos del sistema social futuro, en donde describía un sistema gobernado dura y autoritariamente por un comité. Tanto Marx y Engels lo consideraban un ridículo y llamaban a su doctrina comunismo de cuartel. Años después, Lenin desarrollaría un sistema muy parecido al de Sergei. Finalmente, Sergei fue apresado en Suiza y extraditado en 1872. Falleció en prisión en 1882. Los atentados. Hacia 1880, se formó un grupo de personas más adeptas a la acción que a las letras, llamados Voluntad del Pueblo. Era una organización terrorista que planificaron y llevaron a cabo atentados contra varios miembros del gobierno. En 1881, asesinaron al zar Alejandro II en un atentado con 2 bombas. Los perpetradores fueron Nicolás Rysakov e Ignacy Hreniewicki. Alejandro II intentó realizar reformas para abolir el sistema feudal y servidumbre imperante en Rusia. Además, buscó crear una Cámara de Comunes como lo hicieron en el Reino Unido. Sin embargo, su asesinato truncó estas reformas. Los sucesores al trono, a diferencia de Alejandro II, fueron cada vez más autárquicos y menos abiertos a reformas. Según Billy Wellman, esto le convenía a los revolucionarios, pues la élite se radicalizaba cada vez más, volviendo la vida más difícil para el pueblo, lo que, a su vez, provocaba más descontento y suelo fértil para la revolución. Uno de los miembros de Voluntad del Pueblo era Alexander Ulyanov, hermano mayor de Lenin. En 1887 intentaron otro atentado contra el zar Alejandro III, pero fueron descubiertos y ahorcados. Algunos sostienen que este evento impulsó a Lenin a tomar el camino de la revolución. El trágico último zar. Durante el gobierno de Nicolás II, la economía imperial seguía mantenida por la agricultura y había poca industria.
A pesar de las reformas de Alejandro II, la nobleza seguía manteniendo muchos beneficios y los campesinos seguían en situación de servidumbre. Hacia 1861 se implementó una reforma para mejorar la situación del campesinado. Ahora, los agricultores podían comprar sus tierras de los señores feudales. Sin embargo, en la práctica, los campesinos se veían obligados a pedir préstamos al Estado y quedaban con grandes deudas. El padre de Nicolás II, Alejandro III, murió joven, por lo que él tuvo que empezar a gobernar sin mucha experiencia, a pesar de ser un joven muy ilustrado. No empezó bien su gobierno. Durante la ceremonia de coronación, en 1896, una multitud murió aplastada en la aglomeración de personas que fueron a recibir pan y bebida que se regalaban por la asunción del nuevo zar. Este hecho se conoció como la tragedia de Yodinká. Nicolás II no supo cómo responder ante el hecho y siguió con la ceremonia, lo que atrajo la antipatía del pueblo. En 1906, asumió el primer ministro ruso, Piotr Stalipián. Llevó a cabo varias reformas para cambiar la situación campesina. Los campesinos estaban acostumbrados a vivir en tierras comunitarias. Stalipián fomentó la propiedad individual. También se fomentó la colonización de la región asiática rusa. Esto trajo roces con otro imperio que empezaba a despertar y aumentar su poder, Japón. Después de la guerra ruso-japonesa, a pesar de mantener un status quo con las demás potencias europeas, hacia 1904, las relaciones con Japón llegaron a un punto de quiebre debido a la expansión rusa hacia Manchuria y Corea. La guerra ruso-japonesa duró un año y terminó con la derrota rusa. Esto bajo la moral ciudadana y la imagen del emperador. Un incidente ocurrió en 1905, cuando varios manifestantes campesinos fueron a reclamar una mejora en la situación del salario y las condiciones de trabajo. Aproximadamente 100 manifestantes pacíficos llegaron a San Petersburgo con iconos religiosos, retratos de Nicolás II y una petición formal. Sin embargo, Nicolás II se encontraba en otro lugar y los manifestantes fueron recibidos con balazos. Esto enterró la imagen positiva del zar. El mismo año, la tripulación de un acorazado imperial se amotinó. Ese incidente fue controlado rápidamente por el gobierno, aunque generó una gran preocupación en el emperador, que empezó a dar concesiones y hacer reformas drásticas. En 1905 se adoptó una constitución y, al año siguiente, Rusia se volvió una monarquía constitucional con su propio parlamento, llamado Duma. La constitución seguía dando amplios poderes al zar, que podía incluso suprimir al parlamento en cualquier momento. Las huelgas siguieron creciendo y, a la par de estas, también crecía la figura de Vladimir Lenin. Entre 1905 y 1917, parecía que el tren de la revolución no podía parar. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Gonuel. Nos vemos en la próxima.